Hola un día más a la Resma. Hoy es un lujo contar con Jorge Alderete, ilustrador, alias Doctor Alderete, artista gráfico, ilustrador, autor, diseñador, gestor cultural, músico y a veces fotógrafo, según la biografía de Outsider Comics. Nacido en Argentina en 1971, pero residente en México desde 1998. Y vamos, eres cofundador de la Galería Vértigo, tocas con Sonido Gallo Negro, perdón, con la banda Sonido Gallo Negro, que es lo que te lleva a España y es lo que te hace conocer la ciudad de Olot, ¿no? En nuestro país, yo al menos he leído una adaptación de Black is Belsa, la adaptación gráfica de la película de Fermín Muguruza, en la que tú haces el dibujo y creo que alguna historia o alguna gráfica tuya había visto en algún número de La Cruda, la antología de Gonzalo Rueda y Nacho Simal. No quiero meterme Sí, en un jardín, pero creo que puede algo había ser, puede visto ser. por ahí. Y nada, tú aparte, desde 2015, según la biografía que aparece en Outsider, entiendo que estará todo bien porque normalmente está currado. Formas parte de la Alliance Graphic Internacional y bueno, sí que tu trabajo se ha visto en Illustration Now, no es antología de Taschen de ilustradores gráficos. Y nada, bienvenido, Jorge. No voy a leer más de tu bio, pero sí Está que bien, está estamos bien. hoy aquí para hablar de Olot, que es esta novela gráfica personal, ¿no? Un trabajo personal que, bueno, nos sorprendió gratamente el año pasado, tanto a Gerardo como a mí. Y nada, para abrir un poco ya la conversación, pues, ¿de dónde viene este Olot, ¿no? ¿De dónde surge? Eh, ¿De dónde surge? Yo creo que, digo, como me pasa con muchos de mis proyectos, se van encadenando y uno va disparando otro y cosas que suceden mientras estoy haciendo uno van disparando otros y un poco este fue el caso, digamos. Hace unos años, en algún momento de mi carrera, me empecé a obsesionar un poco con la cultura de la isla de Pascua. Eh, Empecé a leer mucho, digamos, al principio era una especie de apropiación tal cual, muy superficial de la imaginería alrededor de la isla de Pascua, los Moais y tal. Y en algún momento me empecé a clavar a ver de qué se trataba, de dónde, o sea, todo esto que yo estaba usando medio no, con total desconocimiento de causa, digamos, de qué eran, de por qué estaban hechos, quiénes lo hicieron, bla, bla, bla. En algún momento me puse a investigar y bueno, cuando me quise acordar, me había leído toneladas de libros sobre la historia, sobre la geografía, sobre el descubrimiento, sobre las tradiciones, sobre... Bueno, nada, me empecé a convertir en un obsesionado con esa cultura. Y entre todas las cosas que fui encontrando alrededor de la isla de Pascua, una de las tantas cosas raras que suceden relacionadas con la isla fue enterarme del hermanamiento entre Olot y Hangarroa. Hangarroa es el único poblado, digamos, que hay en la isla de Pascua. Pero bueno, cuando me enteré del hermanamiento, de hecho yo no conocía ni siquiera la existencia de Olot como ciudad, no lo había oído nombrar jamás, creo, en mi vida, hasta ese momento, y en realidad lo primero que me entero es eso, la presencia de un Moai en una de las avenidas de Olot, no sé si es Olot o Olot, Olot. eh, Olot. Eh, y entonces dije, bueno, nada, en la primera oportunidad que tenga voy a ir a ver ese Moai, y así fue, digamos, una vez, lo cuento un poco ahí en el prólogo del libro, digamos, estábamos de giras con la banda por Europa, surgieron un par de días libres cuando estábamos en Barcelona y convencí a unos amigos que viven allá de que me llevaran hasta Olot a ver el Moai. Eh, que es un caso raro el del Moai de Olot, digamos, porque en la isla de Pascua se hicieron en su momento alrededor de 1000 Moais. La mayoría están en la isla, salvo algunos que fueron esos, robados. Hay uno en el British Museum, uno en el Louvre.
robados aquí o allá en ese periodo de colonialismo y tal. Y el de Olot en particular es raro, porque después hay un montón de moais falsos alrededor del mundo. En Japón hay un montón, porque tienen cierto fanatismo también con la isla, pero hay un montón de moais falsos en distintas partes. Pero el de Olot es particular porque es un intermedio, digamos. No es un moai que haya estado en la isla, que se haya eh, tallado en la isla con la piedra del volcán con la que con lo que se hacen, con los que se hicieron todos los moais en su momento. Pero tampoco es del todo fake, digamos, lo hizo un escultor Rapa Nui con los métodos tradicionales, pero lo hizo en la Garrocha, con piedra volcánica y lo hizo en el volcán ahí mismo, digamos, in situ, digamos. Entonces es un intermedio ahí entre, no es un Moai original, pero tampoco es del todo falso, digamos, está hecho. Entonces, nada, me llamaba la atención y bueno, eso, la primera oportunidad que tuve, llegué a Olot a ver a visitar el Moai y esa era toda mi intención, ir, llegar, visitarlo, sacar un par de fotos, bla, bla, bla. Eh, y bueno, y nada, me encontré con Olot. Me encontré con Olot, me encontré con el Moai y me encontré con un montón de historias, por lo menos extrañas, que sucedieron trágicas, muchas. Y entonces, bueno, nada, de alguna manera eso prendió la chispa de esta novela gráfica de la que estamos hablando ahora, digamos. Mm. En el cómic aparecen muchos sucesos extraños que giran en torno a esta localidad de Olot. Yo te quería preguntar si tú tenías ya previamente afición por los temas esotéricos o los temas del misterio, porque bueno, aparecen, aparte de esa figura, ¿no?, que sobrevuela ahí de los ovnis, bueno, puede aparecer también una especie de hombre pez, podemos decir. Además hay alusiones a Twin Peaks, a Expediente X. Bueno, cuéntanos un poco, cómo, no sé, si tienes Eh, afición o si... sí, a ver, esta es mi primer novela gráfica totalmente de mi autoría, digamos. La primer novela gráfica que hice es la que hice con Fermín, Ujú, este, que es Black Belsa, que existió primero la novela gráfica, después se hizo la película. ujú, Fue al revés el proceso. Ujú. Pero bueno, pero en Black Belsa, salvo algunas sugerencias y adaptaciones del guión de Fermín, y eso no es una historia mía. Sí, es una historia que me acomodó muy bien, que es muy cercana, que tiene que ver con todo el rollo musical y demás, y las revoluciones y tal. Me sentí muy cómodo ahí, pero digamos, esta novela sí es totalmente de mi autoría. Entonces, un poco mi intención, como era la primera que iba a escribir yo totalmente y dibujarla toda, era volcar ahí muchos sí, de mis intereses de alguna manera. Entonces sí, tengo las referencias esas son de cosas que a mí en lo particular me gustaron y me marcaron en algún momento. Eh, yo creo que más que la ciencia ficción, siempre lo que me interesó son todos estos casos que tienen más que ver, por ejemplo, qué sé yo, con el fenómeno ovni, más que interesarme, que digo, también me gusta, pero en realidad mi interés tiene menos que ver con la ciencia ficción y más que ver con estas realidades que pueden parecer descabelladas, que tienen que ver con, no sé, abducciones o tal, gente que pasó por esos procesos y tal. Y más allá de si los creo o no los creo, o de ponerlos o de cuestionarlos o tal, a mí lo que me interesa es que la gente que los vive y que los cuenta como casos reales. O sea, para ellos fueron reales. Entonces, me gusta ese límite entre la ficción y la realidad, digamos, y es un poco lo que desarrollo en Olot de alguna manera, digamos. Es un límite muy delgadito en cuándo esto se empieza a volver ficción y cuándo es documental. Hay mucho de documental en la novela gráfica, pero también hay mucho de ficción, por supuesto, ¿no? Este, digamos, la historia que va hilando
toda la novela, que es esta historia que transcurre en blanco y negro, de este personaje que está en una especie de vida monótona y rutinaria y todo el tiempo hace lo mismo a través de los años y demás. Que creo que un poco inconscientemente, pero quizás tiene que ver con el hecho de que esta novela la hice íntegramente atravesando la pandemia y estando encerrado, entonces esta monotonía y esta rutina quizás de alguna manera se refleja ahí. Es una historia que podría haber transcurrido en cualquier lado, digamos, una historia que yo tenía en la cabeza de a ver cómo la podía contar. Y un poco lo que sucedió fue eso, cuando llegué a Olot y me empecé a enterar de todos estos casos, la mayoría de los que salen en el libro son casos reales, pues un poco la tesis era esa, ¿no? Era como de, ok, en este lugar donde pasaron estas cosas tan surrealistas, si se quiere, mi historia, por más ficción que sea, podría ser leída como real de alguna manera. Digamos, eso un poco era Entonces era un poco como jugar con ese límite entre realidad y ficción, entre documental y fantasía y demás, ¿no? Ujú. Pero sí, todos los casos que tienen que ver con el esoterismo es algo que me interesó, que me interesa de Hay, antes, digamos. hay como un auge, fíjate, yo también, sobre todo a finales de los años 90 fui muy aficionado a todo este mundo, sobre todo el tema ovni, me interesó bastante. Y no sé qué pensarás, pero yo creo que ahora hay como un cierto repunte, ¿no? Un boom en los últimos años. Hay muchas publicaciones, programas de televisión, de radio, incluso cómics. Aquí en España se han publicado en los últimos años Azul y Pálido de Pablo Ríos, Encuentros cercanos de Anabel Colazo, que tienen además ese enfoque muy similar al tuyo, ¿no? De no cuestionar tanto si es verdad lo que sucede, sino más bien interesarse por las personas, ¿no? Por los testigos. No sé cómo ves tú este boom, si es que crees que hay un boom. Sí, no he leído el libro de Anabel, pero sí el de Pablo. Mm. Me encanta y sí, digo, a ver, no sé si, no sé si diría que hay un boom, pero bueno, estamos atravesando un momento particular, digamos, o sea, Mm. donde el Pentágono sale a decir, sí, hay una nave ahí que está llegando a la Tierra o no sé qué, pues sí, ya está. Eh, Esto empieza a cobrar ciertos tintes de realidad, de está sucediendo, de va a pasar ahora, de quizás lo vemos, no sé, como para mí siempre había sido una fantasía, ¿no? O sea, si esto se va a ir toda la mierda, quiero llegar a ver la invasión extraterrestre. Pero bueno, capaz que estamos más cerca de lo que creemos, no sé. Mm. Entonces sí, eso que eso se vea reflejado en publicaciones y tal, no me parece raro, digamos, que esté sucediendo ahora. Hay otro libro muy lindo que sacó, creo que Zorro Rojo, con toda la historia de la ufología. Eh, Hay varias publicaciones que han estado tocando el tema, digamos, creo. Ujú. No sé si hablaría de un boom, pero sí, para mí tiene que ver un poco con eso, con que es una ficción que al final nos está alcanzando y se está empezando a tornar real de alguna manera, ¿no? Ujú. Y hay un aspecto del libro de Olot. Antes nos comentabas que tú fuiste a Olot por el tema del Moai, ¿no? Pero que llegaste ahí y descubriste otras historias, ¿no? Y hay cierto elemento, me gustaría preguntarte por cómo descubres estas historias, si estas historias te las explica la gente que te lleva a de Barcelona, que te lleva a Olot y te van contando de camino esas historias, o llegas a Olot, ves el entorno, dices, aquí hay una energía especial, porque es una ciudad, no sé si has estado, Gerardo, pero cuando No, la pisas, el entorno es bastante peculiar, la ciudad es bastante peculiar, ¿no? Y desprende cierta energía que es un poco peculiar, ¿no? Para entendernos, o personal, ¿no? Y a partir de ahí tú vas tirando de un hilo y te van llegando esas otras historias que tú vas incluyendo en la novela gráfica. No sé, me gustaría preguntarte por ello. No, mira, voy a ir enseñando mientras hablas para que la gente que nos ve pueda ver un sí, poquito. Gracias, Gerardo. fue, digo, me gustan estas cosas cuando suceden porque finalmente parecen muy casuales de alguna manera, ¿no? Parece como todo se va encadenando muy casual. Yo
yo estando de gira con una banda que no tiene nada que ver ni con Olot, ni con los Moai, ni con la Isla de Pascua, ni con nada, era como de otro rollo. Llegamos de gira, estamos de ahí, llegamos a Barcelona. De casualidad conozco a una chica, no sé si nos fue a ver a un show, si era amiga de un amigo de... No sé cómo, nada. De repente estoy charlando con esta chica y, y no sé por qué en algún momento le digo, no, quiero ir a conocer una ciudad que no la conocía, no sabía ni que existía, que es bla, bla, y le cuento de Olot, y me dice, yo soy de Olot. Digo, no te puedo creer. Y me dice, sí, claro, vas a ir a ver no me acuerdo cómo lo llamaba, cambiaba el nombre. Entonces decía, sí, sí, quiero ir a ver eso. Me dice, ah, no, pero tenés que... Y ella me empezó a contar. Entonces, el tour explorador antropológico de ir a ver el Moai a Olot se convirtió en el tour del asesino serial, digamos. Entonces, en ese mismo viaje fue ir a ver la farmacia de la familia Feliu, la Caritat donde habían pasado todos los asesinatos de los ancianos. O sea, fue como un tour ahí raro entre asesinos seriales, comida volcánica y Moais. Sí, fue un viaje así rarísimo. Y fue mi única vez en Olot, aparte. Eh, digamos, no me queda muy a mano ahora luego, ¿no? Pero... Mm. Sí que tiene un componente, yo al menos al leer el libro la primera vez, como de psicogeográfico, ¿no? Ya remite a estos escritores de la psicogeografía, porque haces un recorrido por ciertos puntos e incluso hay un mapa, ¿no? En los interiores Sí, que trazan un recorrido por la ciudad. Si quieres ir a visitarla, puedes recorrer la ciudad por estos puntos, no sé. Sí que- sí, sí, me gustaba mucho, y eso sí tiene que ver quizás con toda mi bibliografía alrededor de la Isla de Pascua y demás. Me gustan mucho los libros de viajes. Claro. Y la mayoría de los libros de viajes es eso, las guardas del libro es el mapa el plano de las islas que vas a recorrer luego leyendo el libro o lo que sea, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa idea, digamos, de abrir esta novela gráfica y encontrarte con el mapa que te geolocalizaba de alguna manera en dónde tenías que estar o dónde iba a transcurrir toda la historia. Y es de alguna manera también eso, es contar la historia de esta ciudad desde otro lugar, ¿no? La cuento desde la fantasía, desde la ficción, desde los relatos documentales, y la cuento también desde el mapa y era como abarcarla desde lugares que me interesaban de alguna manera. Ujú. Y no sé si tenías en mente escritores que practican esto de la psicogeografía, ¿no? Pienso, no sé, en Ian Sinclair o gente como Alan Moore, un guionista como Alan Moore, ¿no? Por ejemplo, en From Hell. Sí, no, no mucho, no mucho. Fue más bien. No, sí, mis referentes fueron más bien. eh, eh, no sé, me gustaba mucho lo que pasaba con los relatos cuando se empezó a descubrir. Supongo que ha pasado cuando se descubrió América y cuando se empezó a descubrir África y lo que sea, pero los que leí yo particularmente tienen que ver mucho con los descubrimientos de las distintas islas de Oceanía. Y me gustaba mucho lo que sucedía con esos relatos que, por un lado estaba el relato que, que muchas veces parecía como que estaba escrito antes de descubrir los lugares, era como una especie de ficción ahí de avanzada. Y lo que pasaba con las imágenes también, en una época donde no existía la fotografía, los que iban arriba de los barcos eran dibujantes y bueno, está bien, llegaban, dibujaban del natural, pero luego a la hora de cuando volvían a Europa y tenían que publicar eso, pues se tenían que atener a las reglas editoriales del momento. Y si en el momento, qué sé yo, no sé, no se podían publicar mujeres desnudas en libros de científicos, digamos, pues los tipos las vestían. Cómo las vestían, como se les ocurría. Y eso pasaba a ser realidad. Eso pasaba a ser la realidad que mucha gente conocía de las islas.
cuando distaba totalmente de la realidad de las islas. Entonces, son esos lugares y otra vez lo mismo, esos lugares entre ficción y fantasía, entre la realidad trastocada y tal. Entonces, ese tipo de relatos fueron un poco los que para mí inspiraron Olot de alguna manera, ¿no? Es como eh, eh, en ningún momento estoy tratando. De hecho, dudé mucho de dejarle el título Olot al libro, porque durante mucho tiempo para mí era el título del Work in Progress, era como, este es un título provisorio. Eh, Porque lo que no quería que se entendiera es que yo estaba tratando de hacer una descripción real no sé si real, pero bueno, no estaba tratando de abarcar toda una ciudad en un libro, en una novela, ni nada. La intención era otra. Pero después, el nombre para mí siempre fue tan misterioso como todo el misterio que cuento adentro. Entonces fue como de, pues sí, no, el nombre tiene que quedarse, digamos. Pero si bien de alguna manera ahora lo podríamos leer como una especie de postal psicotrópica de Olot, nunca fue mi intención real que esto se convirtiera en una postal de la ciudad, digamos. Pero sí era un lugar que me llamaba mucho la atención para contar esta historia. A mí una de las cosas que más me gusta del libro, Jorge, es la estructura que le das. Antes aludías a ello, ¿no? Hay como una historia de un personaje principal que repite una y otra vez la misma rutina con pequeños cambios en la secuencia y luego entre medias insertas diferentes casos de los que has estado comentando, ¿no? Y bueno, eso al final genera como una especie de vértigo en el lector, a mí por lo menos me pasó, como de repetición febril, psicodélica de lo que está pasando, que me parece muy lograda por tu parte. Y ¿no? Me gustaría que nos comentaras un poco cómo llegas a esto y qué buscabas con ese ciclo, ¿no? del personaje. Eh, yo creo que, digo, un poco tiene que ver mucho con el hecho de haberlo hecho en pandemia. Eh, si bien no habla de la pandemia ni nada, de nada, de Mm. nada, la sensación de rutina, encierro, estar viviendo una realidad que la habíamos visto en 1000 películas antes de estar viviéndola y tal, que al menos era lo que a mí un poco me pasaba durante la pandemia, está ahí de alguna forma, ¿no? Está ahí, está en la novela de alguna manera. Este, Después yo traía esa breve historia de este personaje rutinario y tal en la cabeza, eh, que no sé, nunca me gustó aclararlo demasiado, capaz que quizás es una metáfora de la amistad, quizás es una metáfora de abrazar nuestros propios monstruos o whatever, no sé, lo que sea. Tampoco la termino de definir mucho en el libro, ¿no? No Ujú. me interesa, digamos, más bien es que cada quien la, la- Sí, sí, sí. la complete con su historia, digamos. Eh, y era una historia que en sí me gustaba, esta rutina y rutina y rutina y rutina y rutina y rutina, pero es claro, dije, si esto lo cuento así, no lo va a leer nadie el libro. Y por eso cuando llegué a Olot y me encontré con todas estas historias, dije, si esa historia que yo traigo en la cabeza la cuento acá, puedo ir interfiriendo esa historia con estos hechos que fueron reales, digamos, y le pone a mi historia, que es una historia fantástica al final, eh, le agrega algo que para mí era importante, que era esa cuota de realidad, digamos. Ujú. Está bien, con casos descabellados, ¿no? Como eso, el vulcanólogo o las Sí. abducciones o lo que sea. Sí, como decías, esos casos que están al límite, ¿no? Entre lo creíble y lo Sí. inverosímil. Ahora, después, en realidad, para mí, un gran desafío fue cómo contar esos casos, porque cada uno de esos casos podría ser una novela gráfica aparte, creo. Ujú. Entonces, fue como decir, como
cuando empecé a escribir el guión fue como de, ok, y cada tanto tenía que volver a recordármelo a mí mismo, ¿no? Es como de, yo estoy contando otra historia. No estoy contando para mí estas tienen que ser microhistorias que interfieren la historia que yo estoy contando. Porque era muy tentador. Y porque a la hora de investigar las historias me clavé mucho. O sea, la mayoría de las historias no son tan viejas. Creo que el caso más lejano en el tiempo debe ser el secuestro de la farmacéutica. Y bueno, es una historia que está muy documentada, que salió en los periódicos. Entonces, Sí, no sí, sé, fue un caso tremendamente mediático en España. me clavaba en las hemerotecas de los periódicos, de los periódicos nacionales como El País o de los locales o tal. Y claro, era como de, ay, está todo ahí. Está toda la información que yo podría requerir para contar esta historia sola. Entonces, un poco el desafío fue irme con cuidado con eso. Es como de, no, no, yo lo que quiero contar es otra historia, estas son interferencias, pero claro, a la hora de investigarlas era eso, muy tentador. Y por otro lado, algo que sí tenía muy claro desde el principio era cómo cuento estas historias, muchas con gente que todavía está viva, que todavía está ahí dando vueltas, sin caer en lo morboso que pueden tener estas historias, ¿no? O sea, pueden ser muy morbosas. El secuestro, el caso del Geriat, de la Caridad, hay cosas que... Entonces era como, ¿cómo las cuento sin contar el morbo? No me interesa el morbo, no me interesaba el morbo a la hora de contar esta historia. Era como de cosas que sucedieron en ese momento acá en esta ciudad, digamos. Bien, eso, Hay algunas inventadas también. sí, pero ahí coges el punto de vista que comentabas antes, ¿no? De esa parte que te interesa de todo este fenómeno o esta fenomenología que comentaba antes Gerardo, que es esta vertiente más social, ¿no? O más de coger ese elemento, no sé, da la sensación de que hay todo un trabajo de destilar y con qué elementos te quedas en cada caso de lo que vas a usar, porque hay mucha parte que queda totalmente fuera y lo destilas muy bien, son como microhistorias, microrelatos que funcionan perfecto, como muy medidos, ¿no? Sí, Sí, yo creo que un poco, a ver, siempre existe, ¿no? Es como de, se publica el libro, sale, bla, 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 se distribuye en todas las librerías, es como de, ¿qué sucede con este libro en Olot? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo toma la gente cuando lo lee ahí? Es decir, y siempre hay un poco de miedo, ¿no? Es como de puta, a ver. Y para mí la única herramienta que tengo para plantarme seguro a la hora de decir, ok, sí, esto me lo aguanto, lo que tenga que venir me lo aguanto, lo hago con conocimiento de causa. Entonces, sí, cada una de esas historias me las investigué a fondo, me sabía quiénes eran los actores, qué hacían, qué pasó, cómo sucedió. En el general, digo, dentro de lo que se puede saber, digamos, de estas historias, que seguro habrá quedado mucho que únicamente lo sepan sus protagonistas, pero en general traté de investigar mucho eso porque realmente quería contarlo desde un lado, eso, no caer en el morbo fácil. Ujú. Y entonces sí, o sea, tenía muchísima información que después tenía que filtrarla para contar esas historias en, no sé, 4, 5, 6 páginas, ¿no? Era como, Ujú. el desafío era un poco ese. yo creo que sales muy bien parado y además, bueno, creo que el libro no habría funcionado tan bien si fuera más largo. Creo que tiene la extensión justa para mantener un suspense y casi un estado, ¿no? de conciencia mientras lo estás leyendo, sin caer en el exceso de documentación y o sea, creo que está muy bien pensado. No sé si te costó mucho darle forma a esa estructura, porque sí que parece que hay como un esfuerzo de quitar cosas, ¿no? De sintetizar por tu parte. Sí, 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 me costó mucho, digamos. Sí, porque tenía muchísima información, tenía Mm. muchísima data, porque fue lo primero que hice, fue como de, ok, a la hora antes de sentarme a escribir, fue como de, me leo todo lo que encuentre, todo, o sea,
la pequeña guía de turismo que sale en las primeras páginas del libro, me la compré. O sea, estaba un día tonteando por internet y claro, ahora con toda esta cosa, no sé, haces una búsqueda X en cualquier buscador de internet y entonces luego te empiezan a aparecer cosas en relación a eso solas sin que te las tengas que buscar ya, ¿no? Entonces de repente, no sé, que estaba buscando un libro en alguna de estas páginas donde venden libros y tal, y me aparecía guía de turismo de Olot. Y era como, ¿y esto por qué me aparece? Sí, porque me Claro. están vigilando. Pero bueno, dije, pero venga, o sea, era una guía chiquita, linda de Olot de 1960 y pico, es como al carrito de compras, ¿no? Fue como... de hecho, de ahí me robo la frase con la que empieza el libro, digamos, porque se me hizo muy... funcionaba muy bien como esta descripción tan romántica de este pueblo entre volcanes y la cocina y lo pintoresco y la escuela de paisajismo, bla, bla, bla. Y las esculturas ay, se me fue el nombre. Rosa. Bueno, Sí, a mí también se me fue. pero bueno, en algún momento, en alguna de las viñetas dibujo alguna de sus esculturas y Sí, todo. sí, sí. Entonces, esta idea Sí. romántica de ¿Eran de ese Chillida, lugar, puede ser? ¿eh? ¿Eran de Chillida las esculturas? No. No, 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 no. no, no, no. Es una escultora local de ahí de Olot. Ah, vale. Rosa. Sí, Bueno, ahora no. Bueno, luego ya nos saldrá o lo buscamos y lo ponemos sí, ahí. es más, lo debo mencionar acá en algún lado. Pero entonces era como esa contraposición de esa cosa idílica del lugar y todo lo que había pasado en los últimos años, que era así como terrible y tal, ¿no? Rosa Serra. Exacto. Ujú. Entonces, digo, y hay un montón de cosas que quedaron fuera del libro, porque a la hora cuando yo tenía más o menos claro los casos, era como de, bueno, me clavo en la farmacéutica, el caso del cazador este de jabalíes y tal, el caso de la Caridad. O sea, ya una vez que definía esos casos que estaban muy claros en la memoria colectiva local, digamos, era clavarme en los casos. Pero, además de eso, era un general, ¿no? Como de investigar, conocer Olot y conocerlo a la distancia aparte, ¿no? Era como de que tiene sus pros y sus contras. Digamos, por un lado me perdía la cotidianidad que puede ser estar ahí, transitar, vivir las calles y tal, y enterarme de cosas que suceden ahora en la actualidad. Y por otro lado era viajar en el tiempo, ¿no? Entonces era enterarme de eso, ¿no? La escuela de paisajismo de Olot, todas las esculturas de esta mujer, la comida volcánica, empezar a incorporar un poco la cultura local, siendo yo totalmente un outsider del lugar, ¿no? Sí, además hay una apuesta, hay una cosa que es muy curiosa, que es esa apuesta que hizo, no sé si eso fue algo que estuvisteis charlando con el editor, con Ata, de sacar el libro en catalán también. Eso fue una Y apuesta. era muy tentador cuando él me lo propuso. Me dice, ¿qué te parece si sacamos un tiraje en catalán? Le digo, me encanta, sí. Sí, porque redondeaba más la idea de lo estoy haciendo con respeto. Estoy contando unos casos terribles que me imagino gran parte de la gente que vive en Olot quisiera que no hubiesen pasado en su ciudad, porque pegan a su ciudad a estos fenómenos, a estos casos fenomenales, raros y terribles, pero lo estoy haciendo con respeto real, digamos, no, 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 eso no es morbo, lo investigué, lo curré, y sucedieron, digo, yo no los inventé, sucedieron. Entonces, publicarlo en catalán me parecía que abonaba mucho a eso, al decir, lo estoy haciendo en serio, digamos. Entonces, cuando me lo propuso fue como de sí, me encanta que sea en catalán, digo, como... Sí, además ha tenido acogida, o sea, creo que te entrevistaron incluso en TV3, ¿no? Que es la Televisión Nacional de Cataluña. Me Y- entrevistaron en TV3, me entrevistaron incluso en medios locales de Olot.
que ya para mí fue como de, ok, buenísimo, porque sí, a pesar de todos estos esfuerzos, siempre hay un resquemor de, bueno, a ver cómo se lo tomo. Capaz que no me tengo que acercar nunca más en mi vida a 50 kilómetros a la redonda de la ciudad, ¿no? Es como de, no sé. Sí, sí. Y al margen de esa recepción, vamos a decir, mediática que has tenido en Olot, ¿has tenido reacciones de lectores de allí que hayan leído el libro y te hayan podido comentar un poco qué les parece? Sí, en general, digo, al menos las que yo he recibido fueron siempre muy bien recibido, digamos. O sea, incluso gente que hace los recorridos, que hace los recorridos y va sacando fotos y me dice, oh, la librería Sala ya no está más. Entonces me manda fotos de la fachada y no sé qué hay ahora ahí, no sé. Como de distintos lugares que en su momento existían y ahora ya no existen. Entonces me van mandando fotos, me van dando como el update del lugar y me encanta, digo, que sea recibido así, sí. No digo, y seguro habrá, pero no me he enterado al menos de alguien que le haya parecido fatal, digamos, Mm. que esté yo metiéndome con una cultura de la cual soy totalmente ajeno y soy muy consciente de eso, digamos. Mm. Yo también me he descubierto leyendo tu libro reverberaciones en el trabajo de curiosidades. Por ejemplo, no sé si conoces a este autor, que es un autor catalán que vive en Pau, México. sí, claro que sí, lo conozco Esta mucho. historia que habla de precisamente de Joan Justo Maristany, habla ¿no? del... Sí, 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 sí. No sé si conoces. Estuvimos hablando mucho con Pau porque yo estaba clavado con la historia de la isla de Pascua y el descubrimiento de ese personaje, digamos, Ujú, con nombre y apellido, es relativamente nuevo. O sea, en la mayoría de los libros que tengo de la isla de Pascua, no se sabía quién era. O sea, ujú, tenía un nombre que se le había puesto ahí, bla, 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 pero no se sabía realmente. Entonces, la historia de que hayan descubierto Aquí lo de tenemos. que justo haya hecho ese descubrimiento, es relativamente nuevo. Entonces, en algún momento estuvimos hablando mucho con Pau. Porque Pau, no sé ahora, pero hasta donde yo sé, sigue viviendo acá en Monterrey, en el norte creo del que sí. país. Ujú, exacto. Entonces, sí, 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 sí. De hecho, ese libro lo conocí, Pau me empezó a mandar las primeras imágenes antes de salir publicado, o sea, como sí, nos mantuvimos mucho. Ujú, Yo hace unos años tenía una galería acá en la ciudad, que la cerramos ahora en la pandemia, digamos, ujú, pero durante 10 años tuvimos la Galería Vértigo y en algún momento hicimos una exhibición de Pau, no de ese trabajo en particular, pero sí de su trabajo gráfico y escultórico. ujú, Y demás. ujú. Y más allá de estas coincidencias, yo te quería preguntar por el estilo gráfico, porque además se parece mucho al estilo gráfico que ya tenías o al menos en Black is Belsa. A mí me recuerda mucho a este autor, que es Caza, ¿no? Sí, totalmente. Todos esos autores de esa época de la psicodelia, Guy Pelhart, no sé cómo se pronuncia, pero Sí, bueno, sí. ¿saben cuál? El de Pravda, Sí, de Guy Survivance. Pelaer, ¿no? Guy Pelaer, puede ser. Eh, sí, todos esos siempre me encantó su trabajo, digamos. Entonces, Ujú, sí, de alguna manera hay algo de eso, digamos, que, que tiene mucho que ver con mi trabajo vinculado al rock, más Ujú. particularmente, digamos, ¿eh? a las portadas de discos y a eso. Entonces, sí, acá hay un montón de esas referencias gráficas que tienen que ver con mi formación de alguna manera, ¿no? Ujú, Eh, y sí, la psicodelia, yo creo que en el momento en que cuento estas historias, eh, a ver, haciendo portadas de discos o trabajando en gráfica, algo que siempre me quedó muy claro y que aprendí es que el color cuenta también cosas. Ujú. No está puesto al azar, no uso una paleta muy grande de colores, en general en mi trabajo, digamos, y acá un poco era la misma intención. Esa paleta reducida de colores, pero con colores complementarios, muchos casos colores que puestos uno al lado del otro vibran y molestan a la vista.
también me estaban ayudando a mí a contar otra cosa. A agregarle a todas estas historias, que ya lo tienen ahí, pero no estoy haciendo mucho hincapié desde el guión, en toda la cuestión psicotrópica o psicodélica que pueden tener estas historias, digamos. Eso lo estoy narrando desde el color, desde el uso del color. Entonces eso era como sumarle otro elemento narrativo a las historias sin hacer mucho hincapié, está ahí. Entonces, no es lo mismo leer, yo creo que el efecto no hubiese sido el mismo leer esta novela si hubiese sido toda en blanco y negro. Así, tal cual, en blanco y negro. El color ahí está usado para agregarle otra capa narrativa más. Al menos esa era mi intención, digo, después ya si lo logro o no lo logro, no sé del todo, pero... El blanco y negro, de todas maneras, que utilizas, tampoco es un blanco y negro convencional. Tiene también un punto ahí, no sé si decir retro, ¿no? Pero sí me refiero al todo el uso que haces de tramas, de puntitos y de... Hay páginas verdaderamente icónicas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta imagen aquí, en la que se ve Sí, muy bien cómo juegas con los volúmenes, con las masas de grises o de negros para generar esos contrastes. Es verdaderamente un trabajo en ese sentido muy concienzudo, ¿no? De utilizar las herramientas que te da dentro de las limitaciones que te impones, al igual que en las páginas donde escoges dos colores nada más. Y sí que te quería preguntar cómo trabajas esto, si trabajas con herramientas digitales o primero hay un boceto a lápiz y luego ya te dedicas a dar el color. sí, no, en general trabajo primero papel y lápiz. Mm, eh, Más o menos desarrollados. A veces no termino de desarrollarlo todo en lápiz, porque hay muchas ideas que ya las tengo en la cabeza. Es como pongo la base en lápiz y papel y ya paso a lo digital. Pero en general sí, siempre existe una base de lápiz y papel y después trabajo todo digitalmente, digamos. El color ya lo voy, desde que estoy haciendo el lápiz ya estoy pensando en colores, digamos. O en blanco y negro, si fuera el caso, digamos. Entonces, ya lo voy, al menos mentalmente lo voy teniendo claro. A la hora de que ya me senté a hacer las páginas tal cual, ya casi el color lo tengo muy definido en la cabeza, es nada más. Es un proceso que después termina siendo muy rápido, parece. ujú. O a la hora de que llego a tener que ponerle colores, como decir, esto es así, 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 pum, 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 ya está. Pero claro, lo vengo incorporando de a poquito desde el primer boceto en lápiz. Entonces, Claro que cuando como llegas a que ese fluye muy... momento ya de ejecución, digamos que es una cuestión técnica, ¿no? La idea, el concepto ya lo tienes trabajado de Sí, antes. exacto, exacto, exacto. Mm, Entonces, y en general trabajo así, digamos. Aprendí un poco a trabajar así con las portadas de los discos, de alguna manera. Eh, Muchas veces, digo, puedo, al final, hoy por hoy, digo, tengo hechas, no sé, 200, 300 portadas de discos, no sé. Y, y hoy por hoy puedo hacer una portada de un disco de un día para el otro. Si ya conozco a la banda, si ya sé cómo suena, o sea, si ya tengo información, sí, de un día para el otro la resuelvo. Pero, pero es claro, eso que parece un proceso muy rápido, en realidad es un montón incluso de años de incorporar información. Digo, hay bandas con las que llevo 15, 20 años trabajando. Entonces, pues, si tengo que hacer una portada de un disco ahora, se la puedo hacer un día para el otro, porque ya los conozco, ya nos conocemos, ya los vi en vivo, ya nos drogamos juntos, ya está. Eh, no, no. Entonces, claro, todo eso se traduce lo puedo hacer rápido. Y hay otras con las que no, con las que tengo que remar más, pero en general sí, el proceso es o lo que he tratado de hacer es a lo largo de los años es darle más tiempo a ese proceso mental que muchas veces nos olvidamos que requiere tiempo. Pareciera que todo el tiempo está en la técnica de ejecución y no, para mí la técnica de ejecución es más o menos rápida.
prefiero darle el tiempo, el otro tiempo, que es el que a veces nunca contamos, ¿no? A la hora de hacer algún proyecto. Y con esto fue lo mismo un poco, ¿eh? Fue justo toda la novela gráfica, justo yo la hice, me dieron una beca acá en México, Ajá. que es una beca de creación. Entonces es una beca de 3 años a la narrativa gráfica. Entonces yo presenté el proyecto, quiero contar esta historia, todavía no estaba escrita, entonces es como un estimado, digamos, de para dónde iba a ir. Y me dieron la beca, entonces empecé, y justo la beca coincidió con la pandemia, entonces fue como de maravilloso, porque dije, me encierro a dibujar esto, ya está, tengo una beca, tengo un proyecto, y el primer año escribí el guión, pero al segundo año no lo pude dibujar. Ya más entrada la pandemia, cuando me quise sentar a dibujar la novela, fue como, no había caso, no salía, no avanzaba, no estaba trabado, no sabía cuál iba a ser el estilo gráfico que quería usar, ¿no? Y dije, no, momento, tengo que tomar distancia de esto, lo guardé en un cajón un rato, y en el año intermedio hice El año de la rata, que es el libro que salió publicado en España por Zorro Rojo con Mariana Enríquez. Y cuando terminé El año de la rata, volví a Olot, ahora sí, ya ok, lo dejé reposar, digamos, o sea, necesitaba tiempo al final. Quizás si lo hubiese hecho inmediatamente y hubiese forzado lo tengo que hacer ahora, no hubiese quedado el libro como quedó ahora. Me gusta mucho como quedó ahora. Entonces estoy contento con haberlo guardado un año y retomado al año siguiente para dibujarlo. Incluso fue como alejarme del guión y retomarlo un año después a ver si el guión ese se aguantaba. Porque claro, en el momento en que tenía toda la información fresca, había leído todos los casos, el guión para mí estaba bien, pero un año después, ¿qué pasaba con ese guión? Cuando ya no tenés tan fresca toda la información, Entonces, todo ese tiempo sí fue importante para el libro para mí. Y a veces, bueno, nada, más en esta época, nos gana la inmediatez, nos gana tenemos que hacer todo ya, hay que producir, hay que publicar, y muchas veces para mí eso va en detrimento de la calidad, me parece. Totalmente, sí, sí. Además, cuando es un proyecto como este, que lo estás haciendo por tu propia iniciativa, ¿no? Que no es un encargo ni una colaboración. Me imagino que para ti era importante que el libro quedara tal cual tú querías, ¿no? Y lo mejor posible. Sí, por un lado eso, y por otro lado me importaba también mucho disfrutar el proceso. Claro. El proceso, digo, al final son procesos largos los de la novela gráfica. Para mí son relativamente nuevos porque yo estoy acostumbrado a que un proyecto en una semana, en 2 semanas, en un mes lo saco, digamos. Un disco, no sé. Ni hablar de ilustración editorial o carteles. O sea, son proyectos, en general mis proyectos son proyectos mucho más inmediatos. Y estos proyectos de largo plazo, bueno, sobre todo con Black Belsa me pasó, ¿no? Como de, bueno, mentalizarme a que voy a estar un rato haciendo esto, ¿no? Sí me es importante no sufrir el proceso, digamos, porque de alguna manera después eso se nota, si lo estás sufriendo, si lo estás haciendo rápido, si lo estás haciendo para cumplir, y lo he visto en infinidad de novelas gráficas, que empiezan con una potencia y ves cómo se va diluyendo, y termina y decís, puta, no tenía ni ganas de hacerla ya. Entonces sí, esa preocupación siempre existía, ¿no? Era como de cómo voy a surfear esto, que no es un proyecto, lo voy a terminar el mes que viene, y cómo voy a mantener el estándar que quiero mantener, sin que sea un sufrimiento. Desde que ya te pones a dibujar, pasado ese año, ¿cuánto tiempo te llevó terminar el libro? Y fue un año para escribir el guión, entre la investigación, ¿verdad? Ajustar, corregirlo, me asesoré mucho con amigos que son escritores, porque era el primer guión que yo escribía en realidad.
Entonces fue como me tomé un año en todo ese proceso y después un año más en dibujarlo. Está bien. Digamos, no es un libro muy extenso, entonces un año estuvo bien y tuve los Lógicamente tiempos bien. intercalando, ¿no? Con encargos que te iban llegando de ilustración o de portadas. Sí, pero no muchísimo, porque estábamos en pandemia. O sea, sí Claro, estuve haciendo cosas y tal. Este, pero en realidad el año que trabajé muchísimo fue el primer año. Cuando me dediqué a escribir, ahí estuve haciendo muchísimo encargo, porque todavía era como de... Nadie estaba muy seguro qué iba a pasar con esta pandemia. Empezó siendo una pandemia de 2 semanas. claro. Entonces, ese año trabajé muchísimo porque sí, mucha cosa se volvió... Me llegaron muchísimos encargos de publicidad y cosas por el estilo que no me encantan para nada, pero que bueno, Mm, que pagan mi renta. Ujú. Y después como el efecto mismo de la pandemia, ¿no? El trabajo todo el mundo se fue poniendo ahí medio en stand-by, es como de invertimos, no invertimos, hacemos, no hacemos. Entonces muchos proyectos quedaron ahí medio flotando y yo estaba feliz porque estaba pudiendo dibujar esto eh, casi en exclusiva, digamos. mm, Digo, Y en no eso, realmente exclusivamente, pero sí, casi, ¿eh? mm. mm, lo que has mencionado, lo de las becas, estas a la creación, ¿no? Esta beca que es un proyecto becado, que eso te ayuda también a centrarte en este proyecto y a poder estar ahí con él, ¿no? No sé si hasta qué punto es gracias a esta beca que le has podido dedicar todo el tiempo que le has dedicado al... Sí, por supuesto, porque aparte es una beca, digamos, la beca con la que dice se llama acá el Sistema Nacional de Creadores y, y son becas de 3 años y te dan mensual un sueldo, ¿eh? Eh, está bastante bien y que te permite sentarte a crear tus cosas, Claro. básicamente. Y digamos, y después, y no hay obligación de publicación ni nada, es una beca a la creación. Tiene mucho que ver con tu trayectoria, con qué hiciste, cómo lo hiciste, bla, bla, bla. Entonces te avala mucho, porque al final es un proyecto de, cuando yo presenté el proyecto es como de, y yo quiero hacer esto, pero no existía. Entonces era como Ujú, de, tengo que escribir el guión, dibujarlo, bla, bla, bla. O sea, era como prometer. Mm, Y entonces ahí lo que te avala mucho es tu trayectoria y sí, son becas muy importantes, creo, y muy interesantes que sigan sucediendo y que hace y que el rubro de narrativa gráfica es relativamente nuevo dentro de estas becas. O sea, son becas que a la fotografía, a las artes plásticas, a las artes escénicas, a todo el espectro de creación cultural se puede participar en estas becas por rubros y el de narrativa gráfica es relativamente nuevo, digo. ujú. Que el Estado esté dando eso me parecía como, y era la primera vez que yo pedía una beca, porque aparte, digo, yo extranjero acá en México, era como raro también. Ujú. Eh, pero Respecto a sí, eso, sí, sí. no, te quería preguntar por cómo está allí el panorama del cómic, sobre todo después de los años de la pandemia. Nosotros acá conocemos a algunos autores mexicanos, por ejemplo, se ha publicado alguna cosa de Beth. eh, yo Inés conozco también el Estrada. trabajo. Inés Estrada, por supuesto. Emmanuel Peña, que es un autor muy interesante, Sí, que sí, sí, aquí se ha Manuel. publicado solo el Tagloache, pero bueno, yo tengo contacto con él y conozco sus otras obras. Pero no termina de, creo, no terminamos de tener aquí como una visión clara del panorama del cómic contemporáneo, el cómic actual de México. Mira, no está nada fácil después de la pandemia porque, digo, al igual que pasó en todos lados, en España inclusive, los precios se fueron al diablo, el papel, la impresión, la producción se complicó sustancialmente. Hay cosas, hay esfuerzos, qué sé yo, Inés siempre lo ha hecho desde la independencia, desde el underground, desde la autopublicación casi. Eh, pero son pocos los casos como Inés que tienen esa constancia, ¿no? De hacerlo, 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 hacerlo. Emanuel es un caso que me gusta mucho porque está todo el tiempo haciendo y narrando estas historias
de una manera para mí muy peculiar y muy interesante, porque quizás no es la más habitual como él va narrando, me gusta mucho lo que hace. A Manuel lo conozco desde hace años, creo que sí, tuve la suerte de hacer el prólogo de su primer libro, que era una especie de narración, no era una novela gráfica tal cual, pero sí era una narración muy, muy gráfica y muy visual. ¿Era nada aquí? No, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Era una historia que transcurría todo en el metro de la Ciudad de México. Ajá. Bueno. Este, bueno, está el caso de Beth, por supuesto, que sí. Mira, acá lo que sucede creo que hay pocas editoriales independientes, las cuento con los dedos de una mano casi, las que están publicando cosas. Hay editoriales más o menos grandes o grandes que replican un fenómeno que en Europa sucedió más naturalmente, entiendo, que tiene que ver con eso, no sé, con Random House publicando novela gráfica, por ejemplo. Que en Europa tiene cierta lógica porque existió y porque se fue porque hubo un público que fue creciendo y leyendo e incorporando la novela gráfica como una forma de narrativa y tal. Entonces, que en determinado momento las editoriales grandes pasaran a publicar algo que estaban publicando las editoriales independientes, las más chicas y tal, tenía cierta lógica. Acá lo replican y no termina de funcionar porque no se hizo todo el trabajo previo de generar públicos. Entonces, las editoriales independientes lo hacen muy con todas sus limitaciones y las grandes dicen, esto ya funciona, y lo quieren replicar y no termina de funcionar. Entonces, por ejemplo, me pasa con Olo, todavía no la he publicado en México. Eso te quería preguntar también. ¿No hay planes todavía o...? Todavía no hay planes. Algunas de las editoriales con las que medio se podrían haber interesado y estuvieran en algún momento interesadas, querían también, decir, pues sí, la publicamos en México, pero la publicamos en España también. Y digo, no, España ya está publicada. Ya no se puede. Y entonces ahí se echaban para atrás, era como querían todo. Que eso me pareció genial de trabajar con Outsider. Es como de, no, nosotros controlamos acá. ¿Para qué te digo que quiero los derechos de toda la habla hispana si después no distribuyo en Latinoamérica? ¿No? Entonces, y me parece muy razonable, porque al final tiene que ver un poco con eso, digamos. Entonces, acá en México todavía no he logrado tentar a nadie con la idea de publicar. Está bien, digo, quizás les echa también para atrás la historia que transcurre en un lugar tan lejano como puede ser Olot, o no sé. Sale ahora en Francia. Muy bien. Este año va a salir en Francia, ya está hecha la traducción. Justo estuve esta semana trabajando con la adaptación de la portada para Francia. Entonces sí, acá el panorama está difícil, por lo menos. No digo que no hay cosas, porque sí las hay, pero me da la sensación que lo que falta, además de editoriales, es público que lea esto, digamos. Aparte entiendo que la proximidad con Estados Unidos debe ser también, debe absorber igual, quizás mucho. Y sí, históricamente un poco lo que pasa es que el lector de cómics acá es un lector de superhéroes. Entonces, le das un libro como Lot y no lo entienden, no les habla a ellos, ellos quieren es un público, por un lado es un público que no se quiere gastar no me acuerdo cuánto sale, 20 euros. Casi, sí, 19. Casi. 19. Los 20 euros que puede costar un libro así no se los quieren gastar porque están acostumbrados a la revista de 32 páginas de la DC o de la Marvel o lo que sea. Entonces es un público que le cuesta el formato novela gráfica porque es más caro, porque
porque son otro tipo de historias, está, entonces para mí siempre estuvo claro que ese no es el público que va a leer este tipo de novelas. Por eso incluso juego con Olot con la idea esa de una novela, ni Sí, siquiera le pongo era otra cosa que gráfico. te quería preguntar porque me llamó la atención, ¿no? Tenía curiosidad. No un cómic, no una novela gráfica, una novela a secas. Es un juego al final, digo, es una cuestión de semántica, si se quiere, pero al final sí es una novela. La podés contar de 1000 formas distintas, la podés contar escribiéndola, la podés contar con dibujos, no sé. Entonces era un poco jugar con esa idea, digamos. Y, y sobre todo para mí eso hacía más sentido para un público acá local, digamos, sentido en mi cabeza, digo, no es que haya sido un truco de marketing, sino que hacía sentido con esa idea de decir, si esta novela en algún momento se publicara en México, no trataría de convencer a alguien que lee superhéroes de que pase a leer esto. Trataría de convencer a alguien que lee literatura que pase a leer esto. Me parece que es un camino más fácil que el otro, digamos. Total, total. De hecho, según estás comentando, no sé qué pensarás tú, Marc, pero a mí todo lo que estás contando me suena a la situación por la que hemos pasado en España, en realidad, ¿no? Nosotros también pasamos por un momento en el que este tipo de obras no estaban encontrando un público dentro del aficionado lector de toda la vida, que era además refractario, ¿no? No lo terminaba de entender estas propuestas. Y esos libros tenían tiradas muy cortas, les costaba encontrar su sitio. Y eso fue un proceso muy lento, en realidad, de 10, 15 años, bueno, o más, porque en realidad todavía estamos ahí en muchos sentidos. Sí, al Sí, mismo tiempo. total. No, no, di, Jorge, por favor. No, que me parece es eso, o sea, a veces esa idea de tratar de replicar lo que sucede en otros lugares, digo, Mm, y lo que sucedió en España tiene cierta lógica, cierta secuencia, ¿no? Para que sucediera. Y acá se quiere saltar todo el trabajo, entonces sí, es como difícil. mm. Porque- Sí Cosas que hay, de la globalización, ¿no? Mal claro, entendida. exacto. Y sí, hay un dato clave que has dicho, que es cuando te han preguntado por la publicación de Olot aquí en México, ya te han preguntado directamente por tener los derechos a nivel internacional, que es algo que supongo que también igual llegan aquí, no sé, digo yo, pero en otros países de Latinoamérica sucede, o de habla hispana, que es que llegan las ediciones españolas a estos países, y entonces esto, en cierta manera, merma, ¿no? O no sé hasta qué punto puede mermar la producción propia, ¿no? y sí, total, digamos, acá, qué sé yo, Norma tiene distribución Claro. en México. Entonces, si yo quisiera este libro proponérselo a Norma, Norma me hubiese dicho, sí, los derechos de habla hispana. Y este libro llegaría acá a precios carísimos. Entonces, yo no sé si quiero eso. Eh, y por otro lado, nada, digo, yo, además de estar feliz y contento con Outsider, me gustan editoriales como Outsider porque sé que le ponen mucho cariño a estas publicaciones, digamos. O sea, los detalles que tiene el libro, que los íbamos charlando todo el tiempo con Ata, era como de, mirá, si lo hacemos un poquito más chico, porque en algún momento lo queríamos hacer más grande el libro. Si lo hacemos un poquito más chico, sí le podemos poner la pasta dura y el grabado adentro y tal. Y era como de, bueno, achiquémoslo para que el grabado juegue. O sea, era como ir viendo todos esos detalles. Que si te lo agarra Norma, eso es como de, ¿cuántos colores? No, blanco y negro. Mm. Lo tienen que acomodar dentro de otra estructura. Que está bien, digo, funciona y a ellos les funciona de alguna manera. A mí no me gusta. Mm, Entonces, con Black Isles hicimos lo mismo. O sea, con Black Isles hicimos un recorrido más lento y más complicado, pero no nos fuimos con una editorial grande. Al menos en la primer parte, que es donde yo estaba involucrado, digamos. Claro. mm, Nos fuimos con editoriales locales independientes, entonces el libro se publicó localmente en España, que salió en euskera y en catalán y en español. Se Ujú. publicó localmente en México, en Colombia, con otra editorial en Colombia, con una editorial en Argentina. ¿Dónde más? En Japón se publicó. Entonces, y todos con publicaciones locales. Entonces, el libro llegaba a esos públicos a precios accesibles para las economías locales.
Porque si yo este libro lo tengo que tengo que traerlo a México y el costo de portada de 19 euros, acá si le sumamos el envío y que cruce el Atlántico y bla, 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 incomprable. Lo compran 10 tipos que son fanáticos, o no sé. En Y a mí cambio, me pasa, ¿eh? Ojo, yo he comprado, de repente me cruzo con cosas que digo, no, es que lo tengo que comprar. Lo ya, tengo que ya. comprar, lo tengo que comprar y bueno, me gasto una pasta en comprar esas cosas. Pero... Sí, sí, pero en cambio si te lo publica un Sexto Piso, ¿no? Que la tenéis aquí, creo, ya es otra cosa, Sí, tal cual. tal cual. Pero Pues, bueno. oye, Jorge, ¿qué más tienes? Igual no me quejo, ¿eh? O sea, no, no. No, ya lo sé. Aquí siempre tenemos el momento de reflexión y un poco de duda, Claro, pero es el momento de preguntarte por si tienes algo más en cómic, en mente o en proyecto. No sé pues si sí, hay algo desde ahí. luego. Sí, mira, estoy empezando a trabajar en un nuevo guión. Luego me tomo tiempo entre un proyecto y otro, porque como no me dedico únicamente a hacer la novela gráfica y lo voy mechando y me gusta ir variando y tal, este, todavía estamos planeando quizás de cara antes de que termine el año, hacerme una escapada a España. Lo que pasa es, claro, bueno, nos atravesó la pandemia a todos y se nos complicó un poco la cosa, pero estamos pensando con Ata un viaje a España, quizás que coincida con la edición francesa y poder ir a hacer, me encantaría poder ir a hacer presentaciones del libro allá, incluso ir a presentarlo a Olot, si es que puedo Pues acercarme, que eso creo que sería está... genial. Entonces estamos planeando todavía eso, pero sí, estoy empezando ya al menos en mi cabeza, digo, no me he sentado a escribir nada, pero al menos en mi cabeza a trabajar con un guión nuevo. Y por otro lado, estamos trabajando acá con un amigo que él es cineasta en la adaptación de Olot a película queremos hacer. Dijimos, vamos a hacer una película, vamos a hacer la película. Entonces Qué queremos, bueno. estamos Muy medio fantaseando y medio no, medio trabajando en serio con hacer, no una película animada, sino una película. Ujú. genial. Qué bueno. Entonces, nada, estoy aprendiendo un poco otro oficio que es el del director de cine y me encanta, digamos, son esas cosas con las que siempre había fantaseado y surgió la oportunidad y es un amigo que se dedica a hacer cine, que tiene ya eh, tiene dirigidas varias películas, pero también produjo y escribió y entonces como que está muy metido en ese mundo y me dijo, vamos a hacerlo así, me encanta, vamos a hacerlo y estamos trabajando en ello, entonces, bueno, nada, ahí, a ver qué. Genial, porque tú además viste, antes nos cometió, yo he cometido el error de decir que Black is Belcha era primero la versión animada, pero fue al revés. Y entiendo que la película animada cogió elementos de tu estilo gráfico, te Sí, pregunto. sí, 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 totalmente. Eh, sí, de hecho, o sea, volvieron a dibujar los personajes y tal, pero muchas cosas muy basadas en lo que había sucedido en la novela gráfica. Ujú. Este, pero bueno, ya el proceso de la película fue un proceso donde yo no participé, entre la distancia, entre que nos íbamos a pelear con Fermín, si dos personas querían dirigir la misma película, iba a ser fatal eso. Entonces todo bien, digamos, como dijimos, no, es tu proyecto, al final es un proyecto de Fermín, digo, siempre fue un proyecto de Fermín al que me dejó sumarme y tal, pero bueno, sí era su proyecto, entonces era obvio que él iba a dirigir esa peli, y, pero ahí yo no participé más que con alguna asesoría gráfica o así, digamos. Ujú. Este, y, pero sí, digamos, siempre está la fantasía, ¿no? Haces la novela gráfica y es como de... Y en algún momento, incluso la fantasía era como de, quizás es ofrecerle el guión a alguien que la haga y por otro lado dije, no, la quiero hacer yo, o sea, no... Claro. eh, tanto cuando hice Black is Belsa y luego Olot y tal, y hoy les comentaba un poco eso, la idea de disfrutar el proceso para mí tiene mucho que ver con aprender también, o sea, con estar
aprendiendo cosas en el proceso, y para mí es fundamental eso, no quedarme con, ok, esto es lo que yo ya sé hacer y acá estoy cómodo y acá estoy... esa zona de confort siempre me repele al final, es como de necesito aprender nuevas cosas, necesito entonces... Y está bien, yo sé que no me voy a poner a estudiar cine. Como no me puse a estudiar animación en algún momento que me puse a hacer animaciones ni nada, es como de mi forma de aprender es haciendo. Claro. Entonces dije, bueno, si quiero, si realmente es algo que quiero hacer y que me llama mucho la atención y que lo quiero hacer, pues va a dirigir. Que salga lo que salga, digo, capaz que sale una basofia, pero, pero seguro voy a aprender algo en el camino. Ya está, eso para mí eso es ganancia. Ujú. Qué bueno, pues no sé, si os parece lo podemos dejar aquí, llevamos un poquito más de una hora, yo creo que hemos cubierto más o menos todo lo que tiene que ver tanto con el libro, con Olot, como con bueno, tu carrera y tus planes de futuro, Jorge. Te queremos dar las gracias otra vez y Tengo ahí estas los ganas. tres, pongamos los tres a la vez, que se vea que... Pues nada más, muchas gracias también, como siempre, a toda la gente que nos sigue en el canal Ujú. y si no habéis leído todavía el cómic o la novela de Jorge Alderete, pues os animamos a hacerlo y nos encontramos pronto en siguientes programas. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación.